Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. La astrofotografía de campo amplio es el subgénero de la astrofotografía más sencillo de practicar, debido a que suele no requerir tanto equipo ni técnicas tan avanzadas, por lo que suele ser una excelente forma de adentrarte en el mundo de la astrofotografía. ¿Qué tal? Soy Alberto. En este podcast ya te he platicado largo y tendido acerca de astrofotografía de espacio profundo y de igual forma recientemente te hice una pequeña introducción acerca de la planetaria. Así que solo nos falta por abordar brevemente el otro gran género de la astrofotografía, la de campo amplio. Y a la inversa de lo que yo he hecho en este podcast, en realidad el campo amplio suele ser una gran vía de entrada a la astrofotografía, ya que como te comento no suele requerir de mucho equipo ni de conocimientos tan avanzados. Así que justamente vamos a platicar en esta ocasión sobre algunos de los principales elementos de este género. En primer lugar, definamos lo que es campo amplio. Realmente no hay una definición, casada acerca de lo que es campo amplio, pero podemos decir que básicamente haciendo uso de lentes grandes angulares, lo que buscamos es capturar grandes porciones del cielo, por lo que algunos de los targets naturales en este género es, por ejemplo, la Vía Láctea. La Vía Láctea es enorme, la percibimos enorme porque vivimos en ella, así que ocupa una gran porción del cielo. Y naturalmente para capturarla en todo su esplendor necesitamos un lente gran angular con ese ángulo de visión tan grande, tan amplio. Pero también podemos hablar de, por ejemplo, constelaciones o en general grandes porciones del cielo que requieren, como te digo, sobre todo de lentes de cámara con distancias focales bajas, es decir, con grandes ángulos de visión, es decir, angulares. Y típicamente pues estamos hablando de lentes que van por ahí de los 10 milímetros a por ahí de 85 milímetros, aunque como te digo no está escrito sobre piedra qué tipo de lentes podemos usar. El punto es que capturamos una gran porción del cielo. Ahora, ¿qué tipo de equipo solemos usar en astrofotografía de campo amplio? Pues empecemos por la cámara, y realmente aquí no necesitamos equipo, como te digo, tan fancy, con una cámara con funciones manuales e idealmente de lentes intercambiables nos basta y sobra. Una cámara ya sea reflex o mirrorless. Lo que sí es que entre mejor manejo del ruido a ISOs altos tenga, va a ser mejor. Pero ya te digo, cualquier cámara entry level te basta y sobra para iniciarnos en este género. Ahora, en cuanto a las ópticas, vamos a buscar lentes con un gran ángulo de visión, es decir, grandes angulares. Típicamente de 50 milímetros hacia abajo, aunque esto dependerá mucho del tipo de cámara que tengas. Típicamente los lentes grandes angulares en cámaras con sensor de tamaño APS-C suelen ir por ahí de los 10 a 20 milímetros. En el caso de los full frame suelen empezar por ahí de los 14 a 24 milímetros, una cosa así. Y ya te digo, entre más ángulo de visión cubra, entre más gran angular sea, vas a poder cubrir una mayor porción del cielo. Desde luego que te basta el lente básico que nos incluyen cuando compramos una cámara entry level, el conocido como lente de kit, que en cámaras APS-C suele ser por ahí de un 18-55 o un 16-50, depende de cada marca, aunque aquí de nuevo entre más fino sea el lente va a ser mejor. Básicamente el tema es que típicamente los lentes de kit suelen tener ciertos problemas de aberración cromática, de viñeteo, de distorsiones ópticas cuando los abres a su máxima apertura, así que los sueles tener que cerrar por ahí de 5.6. Evidentemente que entre más fino sea un lente, te va a funcionar mejor totalmente abierto, pero evidentemente que estos lentes pues van a ser más caros. Pero ya te digo, en general con cualquier lente de
entry level te basta y sobra para iniciarte en el mundo de la astrofotografía de campo amplio. Por otra parte, también vamos a necesitar de un trípode sólido y estable. Y aquí pues nos podemos recurrir a muchos tipos, tamaños y presupuestos de trípode. Yo en lo personal te puedo recomendar los de la marca Neewer. Me parece que tienen una muy buena relación calidad-precio como primer trípode. Uno bueno lo podrías conseguir por ahí de $100, una cosa así. Así que son lo suficientemente buenos para este fin. Y finalmente vamos a necesitar de un intervalómetro. Típicamente las cámaras, sobre todo las reflex, te permiten exponer únicamente hasta 30 segundos. Si quieres exponer más tiempo, necesitas ya recurrir a un intervalómetro, que es un accesorio no muy caro, no pasará por ahí de $50, que se lo conectas a tu cámara y básicamente te permite programar una sucesión de disparos de diversa duración de manera automática. Así que necesitamos este intervalómetro para poder programar tomas, ya te digo, exposiciones más largas de 30 segundos. Aunque esto varía en función de cada marca y modelo de cámara, puesto que algunas mirrorless, al menos las Nikon, ya traen incorporado un intervalómetro y te permiten exponer más de 30 segundos, así que es cuestión de que revises el manual de tu cámara. Y básicamente este es el equipo que necesitamos primordialmente para astrofotografía de campo amplio. Y ahora hablemos un poco de la técnica. Como siempre, en astrofotografía lo que buscamos es obtener estrellas que se vean como puntitos, es decir, que no aparezcan barridas. Y para esto lo que tenemos que hacer es lidiar con la rotación de la Tierra o el movimiento aparente del cielo, como lo quieras ver. El punto es que, como en astrofotografía de campo amplio estamos usando lentes con muy poca distancia focal y no estamos usando seguimiento, básicamente nuestro límite del tiempo de exposición va a estar determinado por una regla matemática que nos permite saber durante cuántos segundos podemos exponer para que las estrellas se sigan viendo como puntitos y no se nos barran. Así que, ¿qué settings solemos usar en astrofotografía de campo amplio? Pues básicamente te diría, el número F dependerá del lente, de la óptica que tengas. Si no es muy bueno tu lente, ciérralo a 5.6. Si tienes un lente fino, pues puedes abrirlo a su máxima apertura, 2.8, 1.8 o lo que sea. Es cuestión de prueba y error para que conozcas el desempeño de tu lente, de tu óptica. En cuanto al ISO, puedes empezar jugando por ahí de 1600 u 800 e irlo variando en función del siguiente setting, que es justamente el tiempo de exposición. Y para calcular el tiempo de exposición es que recurrimos precisamente a una regla conocida como regla del 500, en la que divides 500 entre la distancia focal de la óptica que estés usando y el número que te salga es el número de segundos que puedes exponer, con el que puedes exponer sin que se note el movimiento aparente del cielo, es decir, que sigas obteniendo estrellas perfectamente definidas como puntos. Así que, por ejemplo, si usas un 20 milímetros, 500 entre 20, 25, así que vas a exponer 25 segundos. Vas a poder exponer hasta 25 segundos obteniendo aún estrellas perfectamente definidas. Siempre calcúlalo un poco hacia la baja, pero digamos en principio usa esta regla. Simplemente toma en cuenta que esta regla está diseñada para focales equivalentes a sensores full frame, así que si usas una cámara PCC, considera el factor de recorte. Si por ejemplo en una cámara PCC tiras con un lente 20 milímetros, para efectos de esta regla del 500 vas a tener que multiplicarla por 1.5, generalmente el factor de recorte, como ya te lo he mencionado en algún episodio. Así que más bien tendrás que considerar como si estuvieras tirando con un 30 milímetros. Pero bueno, básicamente, como te digo, esta regla del 500 nos permite determinar cuántos segundos podemos exponer al cielo sin que se note el movimiento aparente del cielo. Y ahora, en cuanto a la composición, puedes elegir muchas, evidentemente. Puedes elegir simplemente, por ejemplo, encuadrar solamente la Vía Láctea, solamente hacia el cielo, exponer hacia el cielo. O podrías decidir, por ejemplo, incluir partes del paisaje, por ejemplo, una montaña o lo que tengas en tu paisaje, y eso enmarcarlo junto con la Vía Láctea. Y en este caso, si decides combinar justamente elementos del paisaje, simplemente considera que si bien
con estas reglas de exposición vamos a poder lograr que no se note el movimiento aparente del cielo. Quizá no haya suficiente luz como para que se ilumine tu paisaje, tu montaña o lo que sea que tengas como parte de tu paisaje. Así que en ese caso quizá tengas que hacer 2 exposiciones. Una a la Vía Láctea o al cielo, así siguiendo esta regla del 500 y con los settings que te acabo de mencionar, y quizá una más temprano, por ejemplo en la hora azul, cuando aún hay algo de luz, en la que expongas correctamente la parte del paisaje y posteriormente en Photoshop o en edición juntes estas 2 fotos para que tengas una composición correctamente expuesta globalmente. Pero sin lugar a dudas, el factor más complicado técnicamente hablando de astrofotografía de campo amplio sea el enfoque. Enfocar es complicado, primordialmente debido a que al usar lentes grandes angulares, las estrellas se ven muy pequeñitas y es difícil detectarlas. Así que busca una estrella la más brillante que encuentres, incluso puede ser un planeta, en fin, lo más brillante que encuentres en el cielo, excepto la luna evidentemente. Ubica ese astro, ese punto en tu viewfinder, dale zoom y empiezas a enfocar. El objetivo es llevar el punto de enfoque al infinito ópticamente hablando. Y esto lo logras cuando ves que ese puntito, esa estrella, la logras ver lo más chiquita posible en el viewfinder. Cuando en el punto en el cual se ve lo más chiquita es ahí cuando está enfocado y no vuelves a tocar tu enfoque. Y en ese punto, como te digo, va a estar enfocado los astros, digamos las estrellas, la Vía Láctea, etc. Sin embargo, si incluiste elementos del propio paisaje, pueden ser que estos elementos te queden desenfocados porque no están en infinito óptico. Así que en ese caso puede que de nuevo necesites hacer 2 tomas, una enfocando los elementos de tu paisaje terrestre, y otro el cielo, o que necesites hacer uso de la hiperfocal. La hiperfocal básicamente consiste en enfocar en un punto, en una cierta distancia, en la cual a partir de esa cierta distancia hacia el infinito, hacia atrás, todo va a estar enfocado. La hiperfocal está en función de diferentes factores, pero la forma más fácil de calcularla es con una app que te permita, por ejemplo, saber dónde va a aparecer la Vía Láctea para que puedas hacer tus encuadres todavía durante el día, durante la tarde, puedas componer adecuadamente con los elementos del paisaje que quieras incluir, en fin, una app de realidad aumentada que tenga datos como por ejemplo la hiperfocal y otros interesantes. Yo en lo particular uso una que se llama PhotoPills. Pero bueno, básicamente son algunas de las técnicas principales para enfocar. Y así que ahí las tienes. Con estas técnicas básicas podemos hacer nuestras composiciones, nuestras fotografías de campo amplio, con grandes porciones del cielo, incluso con partes del paisaje, en las cuales, digamos, capturemos los elementos que hay en el cielo en ese momento, como te digo, por ejemplo, la Vía Láctea. Sin embargo, también hay otras técnicas, como por ejemplo las Star Trails. Básicamente en un Star Trail lo que buscamos es precisamente capturar el efecto que genera el movimiento aparente del cielo en las estrellas, que es básicamente que como las estrellas se empiezan a mover como en círculos. Las estrellas no se están moviendo, lo que está moviendo es la Tierra, pero justamente el efecto del movimiento aparente del cielo son los Star Trails. Google Star Trails para que sepas de lo que te estoy hablando. Son fotografías también muy bonitas, muy interesantes si las sabes componer adecuadamente. En este caso se toman varias fotos durante varias horas y todas esas fotos se unen en una sola que dibuja, digamos, esta trayectoria aparente del cielo, de las estrellas. Y otra técnica también muy usada, no son las únicas, pero son las principales, son los time lapses, en los que de nuevo tomamos fotos durante varias horas y justamente unimos todas estas fotos no en una foto, sino en un video que captura, digamos, justamente el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento aparente del cielo, cómo se van desplazando por el cielo, por tu captura, digamos, pues la Vía Láctea, las estrellas, constelaciones, etc. Son realmente muy bonitos, muy impactantes, bueno, a mí me lo parecen así, y también los capturamos usando estas técnicas y este tipo de equipos.
Y finalmente toma en cuenta que el equipo que te acabo de mencionar pues es el equipo más básico para practicar astrofotografía de campo amplio, pero desde luego que también podemos incorporar, por ejemplo, un Star Tracker y darle mayor dinamismo a nuestros timelapses, o poder exponer más tiempo en el caso de nuestras astrofotografías. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.